Pero ya había, cuando Dios revela su palabra entonces en la historia, presten atención por favor, ya había sistemas de escritura en el antiguo cercano oriente, eso hemos dicho. Con el tiempo el pueblo de Israel comenzó a escribir, copió, transmitió sus textos, esos textos, los textos sagrados, ¿no?, que el Señor, nuestro Dios, había inspirado a profetas, y lo comenzó a copiar, a transmitir en el idioma que ellos tenían. Inicialmente en paleohebreo, ¿se acuerdan? Es un idioma antiguo. Posteriormente esos textos fueron copiados en la escritura hebrea cuadrada, ¿se acuerdan? El paleohebreo no es cuadrado, deben recordar. Luego eso llegó a fijarse mucho más en la tradición masorética, cuando ya agregaron, ustedes deben recordar, ¿qué agregaron los masoretas? Las vocales, las acentuaciones, las pausas, la entonación, ¿no? Entonces, ese texto hebreo consonántico, el texto de los masoretas, fue transmitido durante siglos. La Biblia no está basada, o no es que se ha necesitado todavía estos hallazgos, estos descubrimientos en el tiempo arqueológicos no han necesitado los rollos del Mar Muerto para recién tener las escrituras, o los códices, el códice de Alepo, Leningrado, no, ni siquiera esos amuletos, aunque esos amuletos solamente son una pequeña fracción, ¿no?, de números, de la bendición sacerdotal. Pero, ¿qué es lo que tenía el pueblo de Israel? ¿O qué es lo que tenía entonces el pueblo de Israel para tener el Antiguo Testamento? Pues tenía la tradición masorética. Antes de ello, tenía la tradición judía. Los judíos copiaban y hacían copias y se transmitían de generación a generación, y luego ya los masoretas terminaron de asentar la escritura cuadrada con todas las adiciones masoréticas. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, en la Edad Media los masoretas añadieron esas vocales, acentos y sus notas para que se pueda hacer una correcta lectura. Hay que recordar, hermanos, la Biblia no cae del cielo como un libro moderno que nosotros tenemos. No ha sido así, no ha caído la Biblia como un libro moderno, revelado o soltado por los ángeles o por nuestro Dios, ¿no? Sino que debemos recordar que nuestro Dios inspiró su palabra, o Dios reveló su palabra, usando lenguas humanas, eso hemos visto, ha usado materiales humanos, ha usado escribas humanos. En las civilizaciones antiguas recordemos que desarrollaron sistemas de escritura, y eso sirvió para preservar la información, más allá de lo que ellos transmitían, la información de manera oral. Se vio la necesidad de transmitir ahora de manera escrita. Hay que recordar la escritura cuneiforme, los jeroglíficos, y cómo de así lentamente se desarrolló la escritura. Entonces, pero en el tiempo cuando ya el pueblo de Israel tenía la escritura, tenía una escritura establecida, ya habían varios sistemas de escritura, pero a nuestro Dios le plació que el pueblo de Israel comenzara a escribir, Moisés comenzara a escribir el Pentateuco en hebreo, un hebreo antiguo o llamado paleohebreo, ¿se acuerdan? Que era un tanto angular, solamente era consonántico, nada más. Pero, y después en el tiempo comenzaron a hacerse más copias y evolucionó hasta el hebreo cuadrado y todo eso. Pero la tradición judía y la tradición masorética judía nos permitió tener los textos del Antiguo Testamento de tal manera que no se ha necesitado todavía tener hallazgos de Qumran 1947. No se ha necesitado. La tradición judía los judíos tenían el Antiguo Testamento y lo copiaban y lo pasaban de generación en generación. Pero una vez que comenzaron a descubrirse, a encontrarse estos hallazgos antiguos arqueológicos, se notó pues que habían variantes textuales de las escrituras. Pero que al estudiarlo, con la crítica textual, esas variantes textuales nos mostraron que no evidenciaban una manipulación doctrinal sistemática del texto bíblico. Es cierto, estos hallazgos arqueológicos que hemos comenzado a ver la semana pasada, de Qumran, de Alepo, los amuletos y los otros manuscritos, tantos otros manuscritos, los códices, cuando comienzan a revisar, es cierto, hay que reconocer, hay variantes textuales. No debemos ser ingenuos y no debemos nosotros esconder la realidad, porque si lo hacemos, entonces estaríamos diciendo que tenemos miedo de mostrarle al mundo que verdaderamente en todos los hallazgos, en los hallazgos de las escrituras que se han encontrado de manuscritos antiguos, pues hay justamente variantes. ¿Qué significa? No todos los textos son 100% iguales. Hay variantes, hay que reconocerlo. Pero claro,
Seguramente una vez más pensamos en cómo confiamos en la Biblia, cuál es lo correcto, cuál es lo incorrecto. Pero a través de la crítica textual nos damos cuenta, porque eso es lo que usa el hombre para ver si un texto antiguo es confiable o no confiable, si es fiel o no al original, si está cercano al original. Se usa la crítica textual. Para todo documento antiguo se hace eso. Pero al hacer el análisis, estas variantes textuales no evidencian una manipulación doctrinal, sino más bien nos muestra que nuestro Dios soberanamente usó lo ordinario para preservar su palabra. Eso es importante, hermanos. Nuestro Dios usó medios de gracia ordinarios para hacernos crecer espiritualmente. Incluso los que no fueron el domingo en la noche, el Evangelio de Juan. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Dice, pero muchas cosas hizo Jesús, señales, milagros y prodigios, los cuales no están escritas en este libro, dice el Evangelio de Juan. Pero estas se han escrito para que creáis en Jesús como Hijo de Dios y creyendo tengas vida eterna. Es decir, el Señor nos muestra que para nuestro crecimiento espiritual, para la vida espiritual, para tener vida eterna, nosotros no necesitamos milagros, señales y prodigios nuevos ni modernos, sino necesitamos ir a las Escrituras. El Señor usa medios de gracia ordinarios para hacernos crecer, como son la palabra, su predicación, la oración también hemos dicho, el bautismo, el bautizo, la Santa Cena, la comunión entre nosotros. Miren, nosotros queremos crecer fuertemente y muchas veces, como dijimos el domingo, quieren que se les ponga la mano y se les haga gritar. Y la Biblia nos muestra, no, solo tienes que seguir los medios ordinarios. Nuestro Dios, para darte fuerza espiritual, sobrenatural, por así decirlo, lo hace a través de medios. Deja de congregar. Vas a ver cómo comienzan tus angustias y tus dificultades y tus problemas. Bueno, dificultades siempre hay, pero cómo el alma comienza a ahogarse. Deja de orar, deja de leer la palabra de Dios. Deja de estar con los hermanos, deja de tener comunión. Apártate, aléjate y vas a ver cómo comienzas a debilitarte. Nuestro Dios nos lleva a ser fuertes espiritualmente a través de medios de gracia ordinarios. Y cuando va a preservar su palabra, cuando va a inspirar su palabra y luego transmitirla a lo largo de la historia, nuestro Dios lo hizo a través de medios ordinarios también. ¡Qué hermoso! Nuestro Dios, para preservar su palabra, su fiel palabra, usó de medios ordinarios. ¿Qué significa? Que usó, por ejemplo, manuscritos, materiales diversos que el ser humano usaba. Usó seres humanos que copiaron, distintos seres humanos que copiaron, copistas. Usó todo ello. Usó el mismo idioma. Medios ordinarios. ¿Cómo esperamos que el Señor nos haya revelado su palabra? De repente los pentecostales o los neopentecostales y carismáticos te dirían por revelación personal actual. Y la Biblia y la historia y las Escrituras te muestran, no. Dios ha dejado su palabra a través de medios ordinarios. ¿Se dan cuenta? Así que Dios no preservó su palabra eliminando toda variante de las copias. No hizo eso, sino impidiendo que estas variantes destruyan, corrompieran o alteren el mensaje que Dios ha revelado. Recuerden, Dios no ha preservado su palabra, esto presten atención. Dios no ha revelado, no ha preservado su palabra eliminando toda variante de las copias, porque una vez más, porque recién vino David, ¿no? No podemos negar y debemos ser honestos. Y no tenemos miedo de ser honestos porque más bien esta honestidad o al observar al tener esta observación nos lleva más bien a confiar mucho más en lo que tenemos en las Escrituras. Es decir, no podemos negar que hay variantes textuales. En los distintos hallazgos que se han encontrado, no todos están 100% iguales y exactos. No todos. Hay variantes textuales. Y nuestro Dios no ha preservado su palabra eliminando las variantes textuales, sino lo ha preservado impidiendo que esas variantes textuales destruyan, corrompan o alteren el mensaje que ha revelado. Por lo tanto, ¿hay variantes? Sí. ¿Han cambiado el mensaje? No. Así que la crítica textual, la que se encarga de analizar los textos antiguos, no contradice la preservación más bien. Más bien nos permite ver cómo Dios conservó el texto en el largo de la historia, en el tiempo. Y Dios preservó sobrenaturalmente su palabra escrita en esta historia y lo hizo a través de medios ordinarios. ¿Sí o no? Ese preservar, como una vez más debo repetirlo, no significa que no hayan variantes. ¿Qué dijimos el domingo? Dios santifica a su pueblo usando medios de gracia ordinarios.
Otra vez, para que quede claro, la palabra, la oración, la predicación, el congregar, es decir, las ordenanzas que el Señor ha dado, eso usa Él para hacernos crecer. Son medios ordinarios. Y también preservó su palabra a través de medios ordinarios. Usó escribas, usó copias, usó comunidades lectoras que tenían las escrituras para leerlas, usó sinagogas, usó manuscritos, usó la transmisión generacional, usó el cuidado textual. ¿Te das cuenta que son medios ordinarios? ¿Querías decir algo, mi hermano? Para nuestros tiempos las variantes serían como las traducciones que tenemos hoy en día, como la... Justo les voy a hacer un ejemplo de variantes y con eso creo que va a quedar completamente claro, ¿sí? Ahora, el hecho de que Dios use medios ordinarios no significa que sean medios débiles. No, no es así. No significa que sean medios carnales o meramente humanos, nada más. No, no es así. Sabemos que en la Biblia Dios obra de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras. Y ahora, si tú te quieres sanar de una gripe, nuestro hermano Paul está con gripe. Imagínate que nuestro hermano Paul, agripado, diga, no, ¿saben qué? En el nombre de Jesús, los hijos de Dios no se enferman de gripe y no les va a dar neumonía. Tú sabes que al suprimirse con la gripe, con la influenza, se suprime un poco el sistema inmunológico y eres más susceptible a más problemas, más enfermedades. ¿Te imaginas que alguien que está con gripe, como nuestro hermano Paul, incluso está con fiebre, ¿no? Debe haber una infección por ahí. Y entonces, él sea tan imprudente y diga, no, el Señor me protege, y sin Polo tomándose su heladito y viene acá todo él en moto, todavía sin cuidarse. No. No. Nosotros no somos imprudentes. Reconocemos que oramos delante del Señor y Él puede sanarnos haciendo un milagro intrusivo, pero nuestro Dios, por lo general, está usando medios ordinarios para sanarnos. ¿Y cuál sería, David? La influenza tiene su estadio, tiene su tiempo. Por lo tanto, tienes que reposar y esperar que pase su tiempo de la influenza, su tiempo en el que el cuerpo ya está. Debes esperar que tu cuerpo genere sus anticuerpos, genere sus defensas. Solamente lo que se toma para la gripe son paliativos. La moquera, pues un antihistamínico, el dolor de cabeza, la fiebre, un paracetamol, pero no te está curando la fiebre. Lo que está haciendo es disminuir los síntomas, porque la fiebre en 7 días, o la gripe en 7 días casi ya no lo vas a tener. Nuestro Dios nos está sanando a través de medios, date cuenta eso, nos fortalece espiritualmente a través de medios ordinarios. ¿Te das cuenta? Quieres un negocio, sobrenaturalmente por el hecho de que lo abriste no va a funcionar. Hay que hacer cosas, hay que tener seguramente un orden, una buena administración y todo eso, ¿sí o no? Mágicamente no va a funcionar, tienes que aplicar medios ordinarios. Y de la misma manera incluso, cuando nuestro Dios reveló su palabra, usó medios ordinarios, que no significa carnales ni débiles, no. Es normal que nuestro Dios use medios ordinarios. Usa, por ejemplo, para fortalecer tu fe también la memorización de las Escrituras. No es que tú tengas que ahí, Señor, mete tu palabra en mi cabeza. No, tienes que leerla y memorizarla. Tienes que leerla y memorizarla. Tu hijo que está malcriado, rebelde de repente, y entonces, ¿qué es lo que el Señor usa para corregir a nuestros hijos? ¿Acaso, como en el pasado los ingleses, mi hijo está medio rebelde? Muy bien, al internado los mandaban a que los metan al internado. No, usa medios ordinarios. ¿Quiénes son? Papá, mamá, que corrijan a los hijos. ¿Te das cuenta? Padres instruyendo a los hijos, ancianos enseñando en la congregación, mujeres siendo ejemplos para las jovencitas. Medios ordinarios. Y su palabra también, nuestro Dios la dejó a través de medios ordinarios. Dime, Davidcito, ahora sí. Pastor, decía que estos medios ordinarios dependen mucho del esfuerzo del hombre para que se pueda cumplir, para que suceda, entre comillas, un milagro. Y estos medios que usted menciona no solo funcionan en la congregación, también funciona en una asociación En donde privada, sea, donde sea. Funciona. Uh-huh. Ese tema de congregar, una asociación civil que no se concentran, que no se enlazan más, desaparece muy pronto. Sí, pues. ¿Te das cuenta? Medios ordinarios. No sucede nada milagroso. No, pero nuestro Dios, para fortalecernos, está usando lo que Él ha decretado. Y para preservar su palabra, Él ha usado lo que ha decretado. Y lo que ha decretado son cosas ordinarias. Pero de cosas ordinarias, poderosamente ha quedado su palabra, fiel para nosotros. Como dijimos, ¿hay variantes textuales? Sí. Pero la estabilidad doctrinal por nuestro Dios fue preservada de manera providencial. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta.
¿Hay variantes textuales? Sí. ¿Algunas son más significativas que otras? Sí. Pero ninguna crea una nueva doctrina ni destruye lo esencial de la fe. Ninguno. ¿Me dejo entender? Ninguno, hermanos. Así que Dios ha preservado su palabra, no evitando el proceso histórico, sino gobernando cada proceso histórico. Y en medio de eso, ya hemos visto lo que se ha encontrado, las evidencias más antiguas que tenemos del texto, de que allá había un texto bíblico, o un texto en el caso del Antiguo Testamento, ya había un texto, incluso hasta 650, aproximadamente 650 años antes de Cristo, de que ya había un texto circulando y copiándose y transmitiéndose, fue los amuletos que vimos la semana pasada. Y así sucesivamente hemos avanzado a través de lo que se ha ido encontrando, que son, algunos son copias antiguas, amuletos en este caso, códice, pergaminos, en fin, y papiros muy antiguos, ¿no es así? Pero ahora tenemos que ver la Septuaginta, porque la Septuaginta también nos ayuda muchísimo en esto de ver cómo es que el Antiguo Testamento fue transmitido en el pasado. Miren ustedes, ¿qué es la Septuaginta? ¿Han escuchado alguna vez de la Septuaginta? ¿Escucharon qué es la Septuaginta? Recuerden, el Antiguo Testamento estaba escrito en paleohebreo, ¿ok? Estaba escrito en paleohebreo, un hebreo antiguo. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, fue llevado al exilio. Digámosle ya Israel, porque entendemos que en Judá estaban contenidas todas las 12 tribus cuando fueron llevados al exilio por Babilonia. Pero ellos fueron llevados al exilio babilónico en el 605 aproximadamente, por ahí 600 antes de Cristo. Fueron llevados al exilio. Y cuando ellos fueron llevados al exilio en Babilonia aprendieron el arameo. Y el arameo influenció muchísimo al paleohebreo. ¿Ve? Influenció muchísimo. Pero una vez que llegaron ellos comenzaron a tener como idioma popular, porque vivían ahí en Babilonia, el arameo. En el tiempo, pues ustedes saben, resumiendo todo, porque viene el imperio medo-persa los conquista, y luego el imperio griego también conquista, el pueblo de Israel ya regresa a Jerusalén, regresa a habitar sus tierras, pero el imperio griego conquista y trae un idioma nuevo. ¿Cuál es ese idioma? El idioma griego. El hebreo estaba siendo ya un tanto, obviamente desfasado, porque el idioma que predominaba era el griego. Entonces va a llegar un momento en el que el inglés va a absorber completamente a todo el planeta, y te das cuenta que eso está ocurriendo, ¿sí o no? Como el español absorbió al quechua, por ejemplo, de tal manera, no tanto absorbió, sino que lo relegó, ¿sí o no? Las personas ya no hablan mucho quechua, son pocos quechua hablantes, más es el español. Pero así sucedió con el hebreo. Cuando el imperio griego conquista, con Alejandro Magno avanza y él heleniza, esa es la manera de decir cómo es que el imperio griego culturizó o conquistó el mundo antiguo, la manera de decir es helenizar, lo heleniza. Entonces el imperio griego heleniza el mundo antiguo y con ello trae su idioma, y entonces el hebreo comienza a ser un tanto relegado. Y ahora los judíos lo usan para leer, obviamente, tenían su escritura, el Antiguo Testamento en hebreo, para leer y en las sinagogas y para el asunto religioso, pero no era común. No era común. Entonces Ptolomeo II Filadelfo, después de Alejandro Magno, ustedes saben, Alejandro Magno muere y el imperio griego se reparte en 4 brazos. Ustedes deben recordar la historia universal. Ya anteriormente también lo enseñé. Pero un personaje que quería aumentar más la colección de libros de la biblioteca de Alejandría en Egipto, ustedes deben recordar la biblioteca de Alejandría también, él ordena, es lo que la historia dice, él ordena que los documentos hebreos, o los documentos judíos escritos en hebreo, que es el Antiguo Testamento, o el Tanaj, sea traducido del idioma hebreo al idioma griego. Eso es lo que se le conoce, o esa traducción que no ocurrió en un solo porrazo. Se piensa que hubo periodos donde se transmitió. Primero se tradujo el Pentateuco. Según la tradición, se cree que Ptolomeo II Filadelfo, uno de esos generales que tomó uno de los brazos del imperio griego, él ordena llamar a judíos eruditos, porque él tiene la curiosidad. Él quiere que estos documentos también estén en su biblioteca y que también sepan qué es lo que dice estos documentos y no solamente estén en hebreo. Entonces él hace llamar a judíos, a 7 judíos
de las 12 tribus, 7 por 12, ¿cuánto es? 7 por 12. Perdón, 6 por 12. 72. 6 judíos de cada tribu hace llamar. Estudiosos, expertos. 6 judíos de cada tribu y los lleva para que ellos puedan traducir. Y entonces, en realidad se cree que eran 72 judíos que tradujeron del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Se abrevia comúnmente como 70, pero en realidad se entiende, se cree que son 72. Y entonces, ¿qué es la Septuaginta? Es la primera traducción de las Escrituras a un idioma diferente al que ya había. Es la primera. Inicialmente se le llamaba Septuaginta a la traducción de la Torá o Pentateuco nada más, pero en el tiempo también se llegó a traducir todos los demás libros y absorbió el nombre de Septuaginta toda la completa traducción de la palabra de Dios. Así que todo el Antiguo Testamento traducido al griego se le llamó y se le llama la... Pero, ¿para qué nos sirve conocer esto? Miren ustedes, por primera vez hay un salto de idioma. Un salto de idioma. Si no, el hebreo no llegaría. Y ni siquiera lo hizo un judío, el deseo de un judío, la necesidad del pueblo de Dios para llevarle al mundo. Es nuestro Dios soberano usando a un incrédulo, a un griego, y entonces ordenando por su curiosidad, por la grandeza tal vez de la biblioteca de Alejandría, buscando que crezca, que tengan más documentos, más libros ahí, o más códices, o no códices, sino más documentos, más rollos, más pergaminos, una biblioteca más grande. Entonces él dice que se traduzca, y así se manda a traducir. Pero lo que vemos es la mano soberana de nuestro Dios actuando, ¿no? Detrás de todo eso. Así que Septuaginta nos muestra que Dios preservó su palabra y la difundió incluso por medios históricos, providenciales, como por ejemplo, usándola una traducción, el salto de un idioma a otro idioma. Eso es normal. ¿Te das cuenta que es ordinario? Pero ya te dije, ordinario no significa débil o solamente humano. Está ocurriendo así y nuestro Dios está obrando desde arriba, obviamente. Avanza, Joshua. ¿Por qué se le llama Septuaginta? Bueno, ya dijimos, significa 70 en números romanos, así es. Y esa tradición de que eran 72 traductores viene de la carta de Aristeas. Bueno, según esa carta no es un documento que nosotros podamos decir que es inspirado por Dios, pero ahí ya aparecía cómo es que se llamó la transición, todo, cómo es que se dio esta traducción, ¿no? De la Septuaginta. Avanza, Yoshita. Bueno, es el contexto histórico, surgió en el mundo helenístico después de Alejandro Magno, cuando murió, todo eso ya les mencioné. Ah, ¿ya quieren alejarse un poquito? Pueden venir acá incluso, ¿ve? Así quema, ahí quema. Ahí debe quemar. Entonces, se vio en la necesidad de que los textos bíblicos también estén accesibles en griego. Eso fue, ¿ve? Así que la Septuaginta nace para servir a esas comunidades judías que ya no estaban dominando el hebreo. Las comunidades judías ya no dominaban el hebreo. Eso era solamente lenguaje sacerdotal, religioso, y no podían tener acceso a la palabra de Dios. Y se traduce, y ahora las comunidades judías que hablan griego, que no hablaban hebreo, comenzaron a tener la primera traducción de las Escrituras. Avanza. ¿Cómo se tradujo? Bueno, ya dije, traducido probablemente primero el Pentateuco en el siglo III antes de Cristo, y luego los demás libros terminaron de ser escritos o traducidos después, entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo. No fue una sola traducción hecha de una sola vez, que se reunieron los 72 y listo. No. Lo que hicieron los 72 se cree que fue el Pentateuco, y luego hubieron otros más que terminaron de hacer este trabajo de traducir. Algunos libros son más literales y otros más libres. Algunos guardan una relación, se parecen muchísimo a la tradición masorética de la etapa medieval. Algunos no lo son. Pero es cierto, en la Septuaginta incluso hay variantes. Pero esas variantes, esas diferencias con el hebreo no siempre son errores, hermanos. Más bien reflejan una forma textual muy antigua, que es, escuchen, esperable, es normal que ocurra eso. Es normal. Una vez más, jamás se está cambiando doctrina. Jamás se está cambiando los puntos de la fe, teología. No, esas variantes son normales y comunes que se encuentren. Es esperable. Más bien, si no habría
diríamos, aquí hubo manipulación para borrar los errores esperables. Es como que tú agarras un carro 0 kilómetros, mi carro 0 kilómetros. No, y viene alguien y te dice, oye, ¿cómo haces 0 kilómetros tu carro que lo has sacado? No, yo lo compré reciencito, ni siquiera lo he viajado, nada, de la tienda para acá. No, pero mira, su llanta ya está sucio. Si lo llevaste desde... Ni siquiera al momento de comprar, tú sabes que el carro ya ha rodado la rueda. No es una llanta nuevecita que recién... Bueno, es una llanta nueva, pero al menos tiene un rodamiento de unos 5 kilómetros, unos 7 kilómetros. ¿Sí o no, David? Es normal que todo vehículo ya tiene un kilometraje, no 0 kilómetros. Y uno piensa cuando encuentra que el carro te están vendiendo en la concesionaria y estás pagando tus 30,000, 40,000 dólares, pero aquí está 15 kilómetros, no, es un carro usado. ¿Sí o no que sería tonto pensar así? Es esperable, es normal que haya el kilometraje, porque lo han probado, lo han transportado, lo han desaduanado, lo han movido y el kilometraje ha avanzado. 15 kilómetros, 20 kilómetros, creo que es en algunos casos. Es decir, es esperable, es normal. Y estas variantes encontradas en los textos, a lo largo de la historia, reflejan que no hubo una manipulación intencional, sino que son errores esperables, errores normales, pero que no son errores. Y cuando yo les digo ahorita errores, ustedes seguramente están pensando, claro, yo pensé que la Biblia era perfecta, entonces ¿tiene errores la Biblia? No. Mejor de una vez te voy aclarando. No son errores de los cuales tú debas jalarte las orejas. No son errores de los cuales no nos podemos dar cuenta. Más bien es, con la crítica textual nos damos cuenta y se puede corregir. Y ahorita los vamos a ver. Avanza. ¿Por qué importa entonces la Septuaginta? Es un testigo textual muy antiguo del Antiguo Testamento, pues así como hemos visto los otros documentos. Ayuda a estudiar la historia del texto bíblico, cómo es que ha avanzado en el tiempo y ha sido transmitido en el tiempo. Y fue muy usado por los primeros cristianos. ¿Ve? Esto era el Antiguo Testamento. Y el cristianismo todavía, con Cristo, comienza después de Cristo, pues obviamente, ¿no? Y la Septuaginta fue escrito antes. ¿Y para qué sirve la Septuaginta? Para debilitar nuestra fe, porque encontramos muchas variantes. ¡No! Para fortalecer nuestra confianza de cómo nuestro Dios ha preservado su palabra en el tiempo, usando medios ordinarios. ¿Amén? ¿Querías decir algo? Kelly. Allá. Ahora, ¿para qué nos sirve entonces la Septuaginta? Nos muestra cómo es que nuestro Dios preserva su palabra y su palabra tenía que llegar a todas las naciones. Y aquí comenzó a salir a naciones que hablaban en otro idioma. ¿Se dan cuenta? Avanza, por favor. Avanza. Muy bien, aquí quiero que vean, porque ya les dije que en la misma Septuaginta hay algunas variantes, incluso en la misma Septuaginta. Y cuando tú lo comparas con la tradición masorética, vas a encontrar variantes. Pero el asunto es darnos cuenta, tienes que ver la diapositiva, por favor. Una sola idea, pero hay varias variantes, varias maneras en cómo la dijeron. Hay diferencias de forma, pero esas diferencias de forma no significan una contradicción. Por ejemplo, miren este ejemplo en el inglés. Texto original en inglés. I miss you. Ok, ese es el texto original que tenemos ahí. Imaginemos que fue transcrito a un pergamino antiguo, a un rollo. I miss you, antiguo. Y luego encontramos que cuando se hace el salto del idioma, encontramos un manuscrito que dice te extraño, otro manuscrito que dice te echo de menos, otro manuscrito que dice me haces falta. Pregunta, ¿hay errores ahí? Miren, acá hay variantes textuales. Pero David, variantes textuales. Pero que al final, ¿qué son? ¿Qué son? Es que ese es el detalle. Al saltar de un idioma a otro, es natural que ocurra eso. Es natural que ocurra. Si no, tendríamos que nosotros todos hablar hebreo, pues. ¿Y cómo el Evangelio y su palabra llegaría a todo el mundo si todo el mundo no habla hebreo? O de repente el Señor tuvo que haber esperado todavía el inglés para que revele su palabra en inglés y todo el mundo sepa inglés. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué observamos acá? No se usan las mismas palabras al momento de traducir. No tienen la misma estructura al momento de traducir. Eso es notorio, eso es obvio. ¿Sí o no? ¿Y qué más? Ninguna traducción destruye el mensaje, o lo destruye Priscila. ¿No? Todas.
todas comunican la misma idea. Es cierto que sí hay omisiones de palabras que no han sido intencionales, sino que en medio del riguroso cuidado que tenían, todavía eran humanos y podían errar en una palabrita o en una letra. Pero como tenemos cantidad de manuscritos, esos se corrigen con los otros cantidad que tenemos. Ah, mira, acá hay un error. Hermanos, reconocemos actualmente cuáles son las equivocaciones. Por eso decimos, claro que sabemos cuáles son los errores. Asuntos de punto, asuntos de letra, asuntos de omisión, que no constituyen en ningún momento un problema doctrinal, porque al final de cuentas, con la crítica textual ahora, lo podemos, sabemos exactamente cuál es el texto original. Lo sabemos muy bien que lo sabemos. Ahora, usted está pensando, ¿qué tal truco para explicar la Biblia? ¿No? Qué barbaridad, estos cristianos, para querer validar su fe, lo que hacen. No, lo que yo te estoy enseñando es lo mismo que se hace con todo documento antiguo que tenemos, los cuales tú nunca has dicho, ¿será cierto la Ilíada? ¿Será cierto lo que dice Aristóteles, Platón, Sócrates? ¿Y cuántos de nosotros citamos a Platón? Y la humanidad se jacta de los dichos de Platón y los cita con toda exactitud, con toda firmeza, diciendo, esto ha dicho Platón, esto ha dicho Aristóteles, esto ha dicho Sócrates. Lo dice con una convicción tal, pero los documentos que tenemos de ellos son poquísimos. Pero con la crítica textual se puede obtener y reconstruir incluso qué es lo que realmente escribió. Pero con las escrituras, hermanos, la evidencia ya lo van a ver. Muy bien, entonces, así también muchas diferencias entre la Septuaginta y el texto masorético no significan que nosotros tengamos dos Biblias contradictorias. No significa eso. Más bien, ¿qué significa? Muestra cómo es que un texto fue expresado en una lengua, otra en otra lengua, en una cultura, y cómo lo comunicaron. I love you. ¿Qué significa? Yo. Ni siquiera es amor, es amar, porque love está funcionando ahí como verbo. ¿No? No, ya da, love está funcionando como verbo. Yo, amar, tú. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que hacemos es, yo te amo, te amo. Es más, si tú traduces, miren, escuchen, si tú traduces de manera torpe ahí, creo que incluso miss, una acepción para la palabra miss, si mal no recuerdo, también es perder. Sí, cuando se te escapa. Perder. Así que yo pierdo tú. ¿Te imaginas que alguien lo traduzca así? Yo pierdo tú. Entonces, ¿qué es lo que hacen al momento de traducir? Ven el contexto y el contexto te ayuda a tener la idea de qué es lo que está comunicando. No se trata de que está perdiendo, se trata de que está extrañando y que lo ama, de que ama a esa persona y la necesita a su lado. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí pregunta? ¿Preguntas? Avance. Una más. ¿Cómo entender entonces las diferencias que encontramos, que no solamente la encontramos en la Septuaginta, sino en muchos otros textos, comparando con la tradición masorética? Bueno, la traducción traslada el sentido, pero no siempre copia palabra por palabra, pues. Eso es cierto. Mira, yo les he dado hace un tiempo esa página Logos Ka Logos, donde tú entras y tú tienes una traducción literal palabra por palabra, pero luego tienes que ordenarlo, porque si no, no lo vas a entender. ¿Sí o no? Entonces, la traducción traduce o traslada el sentido, como en el inglés, ¿no? Pero no siempre se está copiando palabra por palabra. Así que la diferencia entre la Septuaginta y el texto masorético de la época medieval, no se interpreta como contradicciones, no, jamás. Mira, aquí estaba diciendo yo te amo, y aquí, qué barbaridad, han cambiado y han puesto yo te amo simplemente. ¿No? Y tal vez por ahí a alguien se le ocurrió, eres mi vida. Claro, es cierto que al decir eres mi vida, ya hay una traducción un poquito que comienza a alejarse. Pero ¿saben qué hacemos? Comparamos entre todo lo que tenemos durante toda la historia. No es tú eres mi vida, es yo te amo. Esto es lo que predomina. Y esto es más, los documentos más antiguos lo dicen así. Y hay evidencia. ¿Cuándo incluso entonces comenzaron a traducir como eres mi vida? Lo encontramos según las dataciones del manuscrito con carbono 14, a través del mismo material en el que se encontró. Esto es próximo, muy próximo a nosotros. Es muy moderna. A alguien se le ocurrió agregar. ¿Se dan cuenta? Encontramos cuáles son esas diferencias, cuáles son esas equivocaciones que pudieron haber tenido. Porque no es solamente un texto, a veces pensamos que es una Biblia y esa solita avanzó en el tiempo. No, avanzó las copias y copias regadas
Y de esas tenemos muchísimo y todavía la historia de la humanidad no se ha acabado, seguiremos encontrando más. Amén. Así que muchas son las diferencias normales entre idiomas, ¿sí o no? Es de esperar eso. Así que traducir no es copiar palabras y ponerlos ahí encima de las otras, como esas piezas de Lego o un rompecabezas, ¿no? Es trasladar el sentido. De eso se trata al momento de traducir. Así que la Septuaginta, en algunos casos, preserva las lecturas antiguas de un texto hebreo diferente. Sí, un texto hebreo diferente. ¿Cómo que un texto hebreo diferente? Es que I love you, ¿no? O diré I miss you, te amo. O diré te necesito, te echo de menos. Claro que son diferentes, pero la idea... Por eso ahora, actualmente, incluso tú no tienes problema en usar lenguaje actual, con Reina Valera y también la traducción, Biblia de las Américas, no tienes problema. NBI, y en no todas están las mismas palabras. Es más, nuestro material está escrito en el de ustedes que tienen acá, está en Biblia de las Américas, cuando deberíamos, porque la mayoría tiene Reina Valera, debería estar en Reina Valera. Pero no tenemos ningún problema, solo que hay que darnos cuenta por qué es. Pero escuchen, por favor, que quede claro, las variantes no destruyen la escritura. Las variantes nos ayudan a apreciar su preservación histórica. A diferencia de aquellos que puedan decir, mira, hay variantes, entonces la palabra de Dios no está perfecta. No, no sabe lo que habla. Más bien estas variantes nos ayudan a darnos cuenta cómo nuestro Dios ha preservado históricamente su palabra. Y cuando hay adiciones, ¿sabes qué? Los encontramos. Somos como Anthony, Encarnación, cuando hay una incidencia de ciberseguridad, lo llaman y le dicen, ¿sabes qué? Ubícame. Hay una filtración de información. Alguien entró y nos está hackeando a una empresa. Y Anthony se mete toda la noche y comienza a analizar y ¡pum! Lo encontró, lo cortó y ahora lo va a corregir para que nunca más ocurra eso. Es lo mismo que ocurre con nosotros. Ahora, con todas las herramientas, podemos encontrar qué es lo adicional, o cuál es la variante, qué estaba en el original, qué no estaba en el original. Lo podemos hacer. Y obviamente se está haciendo. Pero déjame decirte algo. Esto no necesitaron nuestros antepasados cristianos ni los judíos mismos, porque ellos tenían una tradición que se pasaba de generación en generación, escritura que se pasaba en generación. Ellos no necesitaron todavía. Los judíos del tercer siglo antes de Cristo no necesitaron la tradición masorética, porque ellos son de la etapa medieval. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que tenían? Ininterrumpidamente, año tras año, se pasaban, en la comunidad religiosa, se pasaban los textos. Y conforme avanzó en los años y los siglos, muchos textos comenzaron a quedar ahí enterrados, escondidos, como restos arqueológicos, y cuando se descubre, podemos ver cómo es que no ha variado en el tiempo. Nuestro Dios bien sabio, ¿no? ¿Alguien querías decir algo? A ver, ¿hasta ahí algo? ¿Hasta ahí? Pastor, yo he visto un documental, Ya. National Geographic, ¿no? ¿Ya? Que decía que cuando Moisés, Dios abrió el mar a través de Moisés, está como el mar rojo, ¿verdad? Uh-huh. Pero dice que ha sido mal traducido porque han traducido al inglés y no era en el mar rojo, sino era en un mar de juncos, dice, porque no coincidiera el mar, dice, tenía 90 kilómetros de profundidad y 48 kilómetros de lejanía, ¿no? De largo. Uh-huh. Entonces, los hebreos no podían pasar en un solo día esa cantidad de kilómetros. Ya, ahora pensemos. National Geographic. Uh-huh. ¿Cree que Dios ha creado el universo? Ellos quieren dar siempre, el gran problema del ser humano es que siempre quieren dar una explicación. Tienes que dar explicación cuando es el hombre quien está actuando, pues. Pero en este caso es Dios quien ha creado el universo de la nada. Abrir un mar no es imposible. No es imposible. ¿Qué lógica habría que Jesús resucite? ¿Qué lógica habría que los panes se multipliquen? Y yo hablé de milagros intrusivos, ¿se acuerdan? Hablo de lógica en el cual nuestro Dios nos está dejando y caminamos, pero también digo, nuestro Dios hace milagros intrusivos y constantemente lo estamos viendo en nuestras vidas muchas veces. Usted nos ha enseñado en este tiempo porque muchas cosas de la Biblia son demostrables. Claro, debemos encaminarnos a eso. Claro que no sí. No solo decir que solo ha sido un milagro intrusivo Uh-huh. y ya está la respuesta. Uh-huh. Nosotros el lineamiento que estamos siguiendo no puede ser así. O sea, no, tenemos ¿Cómo así? que buscar una respuesta. No, a ver. Miren, los incrédulos, al ver las señales de Jesús, por ejemplo, la conversión del agua en vino, los incrédulos, ¿sabes qué van a decir? Bueno, pues eso se hace fácil. Mezclas un líquido
incoloro con otro líquido incoloro, que es una sustancia diferente y la otra es diferente, los mezclas y la reacción química te va a dar otra cosa. ¿Sí o no? Eso mismo sucede en nosotros cuando hemos estado en algún laboratorio. Así que, claro que es demostrable muchas de las cosas que han ocurrido. Pero cuando Dios está interviniendo, ¿cómo vas a demostrar eso? ¿Cómo vas a demostrar eso? No puedes tú sucumbir a solamente por agradar a la ciencia y decir, no, ¿sabes qué? Hoy sí es cierto, ¿no? Es cierto que es imposible que Lázaro haya resucitado. La explicación que le dan es que Lázaro estuvo un paro cardíaco, estuvo de tal manera que como no tenían un estetoscopio, no tenían un tensiómetro, no verificaron su muerte y entonces lo enterraron así y luego de un momento a otro, de repente el cadáver que estaba ahí se cayó y eso hizo que se golpee el pecho y entonces el corazón comenzó a latir y entonces salió Lázaro y así Dios, nuestro Señor Jesús, resucitó a Lázaro. ¿Te das cuenta de la explicación que están dando? ¿Te das cuenta de la explicación? Obviamente, cuando las Escrituras enseñan que Jesús hizo lo que hizo, esos eran, como el domingo en la noche hemos enseñado, no eran solamente milagros, eran señales. Y las señales apuntan a algo. Y si Jesús estaba haciendo eso, significa que solo Jesús podía hacer esas cosas. Y cuando dejó a sus apóstoles comisionados, solo los apóstoles podían hacer los milagros que Jesús había hecho para demostrar que ellos eran sus apóstoles. Y los profetas hacían los milagros que hacían para demostrar que eran enviados de Dios. Algo que ningún ser humano lo podría hacer y con lógica y con ciencia no lo podrías demostrar. Estas son cosas que la ciencia no va a poder explicar. El ser humano siempre va a querer buscar explicación lógica a todo lo que está ocurriendo. Cuando oras y al final de cuentas te sanas, cuando estás con un cáncer terminal, y han habido personas con cáncer terminal, y de un momento a otro en el cáncer terminal se revierte y se sanan. ¿Qué explicación lógica? O sea, ni siquiera el médico puede dar una explicación. Y al final se da. Ocurre. Así que no podemos nosotros pensar que los milagros que apuntan a la deidad de Dios no vas a poder explicarlos sobrenaturalmente. Así que el abrirse el mar rojo, Dios dice que lo abrió con mano poderosa. Punto. Claro, ellos hacen esa explicación porque no se puede. Pues. Han encontrado ese mar de juncos más allá, es acá porque ahí sí. Claro, ahí para no querer explicar razonablemente, pero no estamos hablando lo que se escribió en la Biblia justamente es para evidenciar de que Dios estaba obrando, ¿sí o no? Muchas otras cosas lo podemos explicar nosotros de manera científica. En primer lugar, ¿cómo abres un mar? Bueno, la explicación que dan, yo he visto, es que soplaron vientos tan fuertes y como esa zona estaba un tanto elevada, no se tuvo que retirar mucho el mar, sino que es como que el agua se retiró un poco, como la marea alta que sube y baja, y cruzaron en seco y luego. Pero ¿cómo luego vuelve con fuerza y mata a los demás? Eso teoría, ¿no? Ya. Si no creemos eso que está escrito en la Biblia, entonces estamos por gusto. Obviamente los milagros de Dios en las Escrituras no van a tener una explicación científica. Lo que está ocurriendo, porque fueron escritos para demostrar que es Dios. Pero lo que hacemos nosotros, obviamente nos movemos por la lógica, porque Dios nos ha entregado ya los medios naturales y normales. La ciencia y la Biblia no están separados. No están separados. Dios está por encima. Obviamente, Dios está por encima de la ciencia. Muy bien, avanza por favor. Avanza. Muy bien. Pero miren, ya tenemos, Orígenes es después de Cristo, ¿sí? Es un estudiador, alguien que hizo con algunos comentarios, un estudioso cristiano del siglo III después de Cristo. Pero miren, miren, les voy a mostrar mi Biblia que tengo yo acá. Miren esta Biblia. Tengo varias versiones ahí en columnas. ¿Se dan cuenta? Varias versiones en columnas. Ok, para el siglo III, Orígenes escribió una de sus obras muy reconocidas, es justamente la Hexapla. ¿Qué hizo? Puso el hebreo en una columna, puso una transliteración, puso otra versión y otras versiones, puso la Septuaginta, puso varias versiones ya que había para ese tiempo de las Escrituras y a través de eso los estudiaba. Orígenes. Orígenes, ajá. Así se llamaba. Orígenes. Se llamaba Orígenes, claro, Orígenes. Claro, Orígenes. No, allá. Pero yo les hablé de Orígenes varias veces cuando les enseñé. No. Orígenes es el nombre de una persona. En la iglesia ya les hablé anteriormente. Orígenes, Tertuliano, Policarpo,
Policarpo de Esmirna. ¿Se acuerdan que varios personajes después de Cristo hay? Dime, Joshua. Son 6 versiones que lo... Varias versiones, varias ¿Por qué versiones. es exa? ¿Cuál? Exa- Claro, justamente, son 6 versiones. Por eso es Exapla, ¿no? Entonces, su Exapla, ¿qué hacía? Comparaba varias versiones del Antiguo Testamento en columnas paralelas, así como la que tengo acá. ¿Y saben qué? Eso nos sirve, esa información nos sirve, porque ya en el pasado los creyentes aceptaban las versiones y no se quedaban solamente con aceptarla, las seguían comparando. ¿Y eso no es acaso lo que hace un académico actualmente? Un teólogo, un pastor mucho más estudiado, que acaso no estudia hebreo, griego y tiene su español, incluso puede estudiar con una King James si sabe inglés y compararlas. Claro que lo hace, pero mira, no es algo que es moderno, no es algo que John MacArthur estaba haciendo. Hay un software que se llama Logos, no es Logos K-Logos, sino un software que se compra, Logos, con el cual fácilmente ahora, antes de que haya todo este avance informático, desde el año 92, 93 creo que, hay un software Logos que te ayuda a tener estudios de las escrituras, se compra, pero la suscripción lo usaba MacArthur, Sproul, Paul Washer, Sugel Michelin lo usa, incluso para sus preparaciones de sermones, pero ahí tú tienes comparaciones de libros, de documentos antiguos, de manuscritos y cantidad. Una biblioteca Platinum te cuesta $10,000 casi. Aparte de la suscripción de esto que es para toda la vida, que tienes infinidad de libros. Tú quieres hablar de un tema, plic, le pones y te pone qué sección de los libros tú tienes que leer, por ejemplo, de qué sé yo, de Spur, de Owen o de Riley o qué sé yo, de algún puritano antiguo, y te pone, ¿quieres hablar del amor? Todo lo que dijeron ellos del amor, pum, 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 te aparece rapidito. ¿Ves? Eso es pero te ayuda a hacer las comparaciones, pero eso es algo que ya hacían en el pasado. Ya hacían eso en el pasado. Así que esta obra ayudó para que podamos ver cómo es que desde el pasado ya se tenían las versiones y se usaban para el estudio bíblico. ¿Ve? ¿Y para qué ayudó? Ayudó a preservar y evaluar la transmisión del texto bíblico. Siguiente, por favor. Avance. Pero aquí llegamos a un punto en el que no les voy a esconder. Apunten o miren, por favor. El Pentateuco samaritano. ¿Ah? Samaria. Samaria. Pentateuco samaritano. Con esto no vayan a pensar, ya ves, la Biblia es otra Biblia. Ahorita les explico. ¿Qué es? Bueno, recuerden ustedes que los judíos y samaritanos no se querían o no se odiaban. Hay evidencia de eso. Recuerden ustedes que los samaritanos nacen como una comunidad mezclada. El reino del norte, el reino del sur. A ver, primero, David fue constituido... Después de Saúl fue constituido rey de todo el Reino Unido de Israel. El rey David. Estamos en el rey David. El rey David tuvo un hijo llamado Salomón. Todavía el reino de Israel era una sola. Imagínate Perú, uno solo. Pero cuando Salomón se hace viejo, quien le tenía que suceder era su hijo Roboam. Roboam. Roboam le tenía que suceder. Pero ¿saben qué? Se levanta uno de sus generales, llamado Jeroboam, y hace división. ¿Debido a qué? Roboam no quería bajar los impuestos, le hace caso a los jóvenes, a sus consultores jóvenes, y no hace caso a los ancianos. Y entonces Roboam no baja los impuestos al pueblo, y 10 tribus se van con Jeroboam diciendo, no, ya que no nos quieres hacer caso, con 10 tribus ellos formaron el reino del norte. 10 tribus, de las 12 tribus, 10 tribus formaron el reino del norte. Desde ese momento, con Roboam y Jeroboam, el reino se divide en reino del norte y reino del sur. En el norte, 10 tribus. ¿Quién se hace rey? Jeroboam. Yo les enseñé eso en el Antiguo Testamento. Y como se hace rey, pero miren, y el reino del sur queda Judá, 2 tribus nada más, Judá y Benjamín. Reino del sur, para este lado. Reino del sur arriba, reino del sur abajo. Pero, reino del sur abajo. Reino del norte arriba, reino del sur abajo. Pero, escuchen. No. ¿Qué es eso? Ay. Ya, escuchen. Entonces, pero miren, si todo era el reino de Israel, antes no había reino del sur, reino del norte, pero sí había una capital llamada Jerusalén. Y en Jerusalén estaba el templo que Salomón construyó, que David lo quiso construir, y lo construyó Salomón. Es decir, el sistema sacerdotal estaba en Jerusalén, el templo estaba en Jerusalén. ¿Se acuerdan? El tabernáculo también estaba, o sea, el arca del tabernáculo ya estaba en el templo, en Jerusalén. Es decir, el sistema sacerdotal, los sacerdotes derivados, que descendientes de Aarón,
eran justamente ellos, los sacerdotes, los levitas. No había más. El sacerdocio venía descendientes de Aarón. ¿No es así? Especialmente levitas. Pero cuando se divide el reino del sur y el norte, el templo obviamente va a quedar, no lo pueden llevar, se queda en el reino del sur. Este templo con el reino del sur continúa con todo el sacerdocio y la religión correcta. El reino del norte, Jeroboam, instituye nuevo sacerdocio, instituye nueva adoración a otros dioses. El reino del norte se corrompe. El sur sigue. Teológicamente el sur continúa bien. En su corazón estaban mal. Pero el reino del norte, no solamente su corazón está mal, sino también su religión está mal. Se ha distorsionado su religión. Y Dios, a pesar de eso, Dios les envía profetas constantemente, y ahí tenemos los profetas del Antiguo Testamento. Les envía profetas, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. No hacen caso, arrepiéntanse o van a ser juzgados. No hacen caso, y hay el primer exilio del pueblo de Dios. En el caso del reino del norte, se da en el 725, creo, antes de Cristo. El imperio asirio los lleva al exilio, y ellos se pierden. Nunca más sabemos de ellos hasta ahora casi. ¿Qué quedó? Reino del sur. El reino del sur seguía con su corazón malvado, pero mira, el reino del sur mantenía el linaje de David para los reyes. Todos los reyes eran descendientes de David. Hijos, nietos, puro descendencia davídica. El sacerdocio instituido por Dios. Pero la capital que había instituido el reino del norte era Samaria. Y cuando los asirios, la manera de conquistar a los pueblos antiguos era, sacaban a los pueblos que habitaban acá, se los llevaban lejos y traían de otros pueblos y los ponían acá. Y con los pocos que quedaron, se formó los samaritanos, que no era otra cosa que la mezcla de la religión judía con las mezclas de muchas otras cosas. Eso es necesario entender para que veas el Pentateuco samaritano. Porque el Pentateuco samaritano tiene muchas más diferencias con el Pentateuco normal, el que teníamos de la Septuaginta y de las traducciones de los hebreos. Porque incluso Jesús hace referencia a eso en Juan 4, si mal no recuerdo. ¿Dónde vamos a adorar? Dice con la mujer samaritana. Nuestros antepasados, dicen los samaritanos, debemos adorar en este monte, Gerizim. Y entonces, pero ustedes dicen que se deben adorar en el otro monte. Claro, en Deuteronomio decía dónde se debía adorar. Pero en el Pentateuco samaritano aparece que la adoración debe ser en el monte de Samaria. Pero en el Pentateuco normal, el que se continuó, decía, como estaba escrito siempre, tenía que ser pues en el otro monte. Y Jesús dice, ¿sabes qué? No es el monte, es la adoración en espíritu y en verdad. ¿Te acuerdas que dice Jesús eso? Lo dice, ¿no? Pero es cierto que Deuteronomio decía, la adoración tenía que ser en este monte, ¿no? Ok, entonces, esos samaritanos que fueron la mezcla entre judíos, no digamos judíos, israelitas del reino del norte, mezclados con otros pueblos, ellos formaron pues o copiaron, o qué sé yo, el asunto es que produjeron un Pentateuco semejante al que tenemos, solo que con variantes más significativas. Pero cuando los comparamos igual, a pesar de que ellos tenían otro sistema de creencia, compara el Pentateuco. Solamente que, porque el otro dice un monte, el monte Gerizim, y el otro dice en el otro monte. Esas son las únicas diferencias, las demás no es casi nada. Aún así, no hay problema. A pesar de que ellos tienen un Pentateuco, cuando digo diferente no significa que de verdad son completamente diferentes. Los comparas y son prácticamente iguales, solo con pequeñas variantes. ¿Ve? Los samaritanos afirmaban preservar la fe de Israel y reconocían solo el Pentateuco como escritura central. Nada más, no querían saber de otros libros. Y entonces ellos dijeron que el monte Gerizim era el lugar sagrado donde tenían que adorar. Y entonces había esa tensión entre judíos y samaritanos. Pues en Esdras se ve eso, en Nehemías se ve eso y en Juan 4 también se ve eso. Pero, ¿para qué nos sirve? Este Pentateuco samaritano, que es el más, llamémosle desviado, no es la palabra correcta, más diferente que hay, nace dentro de una comunidad concreta. Pero, ¿saben? Al compararlo, a pesar de que ellos incluso se distorsionaron con nueva adoración, se mezclaron, el texto casi lo preservaron íntegro. ¿Se dan cuenta? Tienes que entender que ellos se separaron del reino del sur y que ellos instauraron otro sacerdote, una religión nueva. No te olvides de eso, por favor. ¿Sí? Para que no digas, ¿y qué tal si el Pentateuco samaritano debe ser? No, pero por más que así sea, no cambia en nada, solamente en el monte. Y viene Jesús y dice, no te preocupes por el monte. La adoración es en espíritu y en verdad. Avanza, dime. Una pregunta. En el caso del exilio, del reino del norte, a diferencia del reino del sur, creo, o sea, se distorsionaron con el caso de Samaria, pero igual
siguió los hebreos, ¿no? En el caso del Reino del Norte, ¿los anexaron por completo? ¿O quedó algo? No, desapareció por completo. No se sabe más del Reino del Norte. Desapareció totalmente. Hasta el día de hoy. No se sabe nada. No se sabe nada. Desaparecieron. Y el Señor, pues, ¿los juzgó? Los juzgó. Muy bien. A ver, diferencias e importancia textual en relación con el texto masorético y Qumran. Miren, hay muchas diferencias con el texto masorético de aquí del Pentateuco samaritano. Por ejemplo, ortográficas y otras armonizadoras. Pero espérate, son ortográficas. A pesar que es el documento que pudiéramos decir es un Pentateuco diferente, no, diferente suena muy exagerado. Son iguales. Las variantes tienen que ver en ortografía. Uno dice Monte Gerizim, el otro dice el otro Monte Ebal, creo. ¿Qué más? Y en muchísimo, casi en todo, coincide con la Septuaginta que tenemos y el texto masorético. Ahora, los rollos del Mar Muerto también muestran textos pre-samaritanos incluso y ayudan a entender la antigüedad de este Pentateuco samaritano. Así que nos sirve muchísimo. ¿Para qué nos sirve este material? La crítica textual lo usa para seguir investigando y observar cómo se formó, cómo es que tenemos las escrituras actualmente. Ahora, escucha, no destruye la confiabilidad de la Biblia. Eso no hace, a pesar que sea el Pentateuco samaritano, no destruye la confiabilidad de la Biblia. Más bien nos ayuda a estudiar cómo Dios preservó el texto bíblico a lo largo de la historia. Joshua, ¿quieres decir algo antes? ¿A qué se refiere armonizador? Lo que pasa es que tú sabes que al momento de hablar, de escribir, tú armonizas las palabras unas con otras. Y otra persona puede armonizarlas de otra manera. Dime, Kerencito. Yo tengo una duda. A ver. A ver. La reina de Saba. Ahora, que por ejemplo estamos estudiando un poco más acerca de la historia de la Biblia y todo, en ese país, ¿no? En Israel, actualmente, en la actualidad, ellos siguen teniendo la Biblia, ¿verdad? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, pero en esta versión... No, ellos no lo tienen el samaritano porque odiaban a los samaritanos, obviamente. No, está bien. Pero ellos tienen, según la tradición masorética se guardó, la tradición judía se guardó, ellos tienen Esa es eso. con la que ellos actualmente... Ellos tienen eso. ¿Y por qué tanta maldad en ese sentido? O sea, para esos tiempos, si ellos tienen esa revelación. ¿Cómo? ¿Por qué hay tanto... ¿Diferencia? Sí, ellos tienen eso. Recuerda, por eso les expliqué la división que hubo el reino del sur con el reino del norte. En el reino del sur quedó la religión establecida como debe ser, aunque el corazón malvado todavía. Pero el reino del norte, como Jeroboam se hace rey del reino del norte, no es un rey que Dios puso, incluso él llama nuevo sacerdocio. El sacerdocio, según la Biblia, tenía que ser por Aarón, por los levitas. Pero en el reino del norte, él hace un nuevo sacerdocio. Y al hacer nuevo sacerdocio, crea una especie de nueva religión, una mezcla. Y entonces no vas a tú aceptar esto como válido. Pero a pesar de que sucedió así, tú ves este Pentateuco y comparas con el Pentateuco de la tradición normal, de la tradición que tenemos, no hay variación. No ha cambiado. Así que ni siquiera eso nos afecta. No afecta para nada. El Pentateuco. Pentateuco. Ok. Sigamos, por favor, ya estamos a punto de terminar. Muy bien, retrocede un poco más. A ver. Bueno, avanza, mejor. Muy bien, veamos la crítica textual ahora. Yo les he hablado bastante de la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Es la disciplina que va a estudiar esas variantes de los textos transmitidos por copias. Esas variantes. ¿Cuáles son las variantes? A ver. Este es uno, acá, mira, comparamos esto con esto, y también comparamos con y comienza a estudiar esas variantes. Eso hace la crítica textual. Compara manuscritos, fragmentos, citas, compara incluso el amuleto que hemos visto la semana pasada. Y entonces a través de eso comienza, a través de citas antiguas lo que hace es, y de las traducciones, lo que hace es reconstruir con la mayor fidelidad posible la forma más antigua alcanzable de un texto. Ahora tú dices, qué barbaridad, esto están usando para la Biblia. Hermano, se usa para todo documento histórico. Se aplica a documentos literarios antiguos, jurídicos, religiosos, copiados de mano a mano. La crítica textual se encarga de eso. Así que no parte de la idea de que un texto sea falso, no hace eso, sino que ve la transmisión manual, copiar, porque no son fotocopias, son transcripciones. Y entonces, al hacer eso, obviamente se espera de que haya algunas variantes. Alguien, por más temeroso durante siglos, uno siquiera, tal vez se equivocó en una letra, en una palabra, en una tilde. Uno siquiera. Y entonces, nosotros podemos con la crítica textual encontrarlos, como les dije que hace Anthony Encarnación. Encuentra el problema y lo soluciona. ¿Cuál es su meta principal? Es distinguir entre la lectura mejor respaldada y las lecturas secundarias. ¿Hay lecturas secundarias? Claro, el Pentateuco samaritano. Nos damos cuenta. No, es que, aunque no cambie en nada y lo pudieras usar, no te cambie en nada tu teología, pero tú sabes que hay un texto mucho más confiable. ¿Ve? Así que la crítica textual
no destruye la confianza en esos textos antiguos, sino nos ayuda a entender cómo fueron transmitidos y a recuperar su forma antigua más posible, ¿no? O su forma más antigua posible. Ahí, por ejemplo, mire este manuscrito A que ves ahí. Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Puede haber otro manuscrito, y esas son las variantes que se encuentran, otro manuscrito en el que dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Pero hay una traducción antigua en la que dice, al principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios. Y entonces se va investigando cuál de ellos apareció muy temprano ahora para nosotros, cuál es el más antiguo, cuántas copias en cantidad hay de esto y de esto, y entonces con toda certeza, como si fuera un experimento científico, la crítica textual reconstruye esto, con una precisión increíble. O sea, para ciencia tenemos el método científico donde llevas un laboratorio. Tú no puedes hacer eso con el pasado. Para el pasado tú necesitas, en documentos antiguos, la crítica textual. ¿Ve? Avanza para terminar. ¿Cómo trabaja entonces la crítica textual? Muy bien, miren, reúne los testigos disponibles, evalúa las variantes y todo eso, y reúne los testigos disponibles, los manuscritos, los papiros, las citas de autores antiguos, las traducciones que hay. Entonces, identifica las variantes textuales, los va a aquí están las variantes, aquí está, aquí cambió las palabras, aquí hay una omisión de palabra, acá hay un añadido, acá hay una transposición, acá hay un error de copia. La crítica textual lo descubre. ¿Y qué hace? Evalúa entonces la evidencia externa. ¿Qué tan antiguo es? Su calidad, su procedencia, ¿de dónde viene? Si viene de los samaritanos, ya pues, ¿no? Su procedencia y su relación con los otros manuscritos. Evalúa también la evidencia interna. ¿Cuál lectura explica mejor el origen de las otras que tenemos? ¿Y cuál encaja mejor con el estilo y contexto del texto? Todo eso está haciendo. Y con esos datos, ¿qué es lo que hace? Entonces propone una edición crítica. Este es el mejor texto sustentado y que está acompañado con todo esto. Eso es lo que hace, ¿ve? No elige una lectura por gusto personal, sino por evidencia comparada. Y eso lo podemos hacer incluso entre nosotros. Yo les reparto varios documentos y ustedes lo pueden reconstruir. Distintos, diferentes, le pongo por fecha. Esto que estoy dando para ti es de hace 10 años, es el mismo documento para ti hace 20 años, para ti hace 100 años, para ti el de ayer. Y entonces yo te puedo hacer la pregunta, a ver, descubre cuál es el texto correcto. Y entre nosotros podríamos hacer ese ejercicio y lo encontramos. Pero ellos lo hacen de manera más profesional que nosotros. Avanza, por favor. Avanza. ¿Para qué sirven entonces, para qué sirve en documentos históricos la crítica textual? Reconstruye, interpreta y transmite mejor los textos del pasado. Nos ayuda a acercarnos al texto antiguo lo más cercano posible al original y en el caso de las escrituras, con todo lo que tenemos, estamos convencidos, y no por la crítica textual, no es una área académica cristiana ni judía, por si acaso. La crítica textual es un área del saber secular. No es que ha sido creada para el cristianismo. Eso se usa para todo documento antiguo. Para la Ilíada, que ahorita les voy a poner. Sirve para preparar ediciones críticas, traducciones, en fin. Avanza, por favor. Muy bien, miren la Ilíada, con esto terminamos. Esto es el documento, o esta es la obra emblema del planeta, del ser humano. El ser humano se rasga las vestiduras, o no, se goza y se alegra diciendo, la Ilíada que escribió Homero, tenemos toda con toda certeza podemos decir que esto escribió Homero. Muy bien, vamos a analizarlo. ¿Cuántas copias tenemos antiguas de esto? Para ver cómo llega la humanidad y los académicos a decir, esta es la Ilíada de Homero con toda certeza. La analizamos un ratito, ¿ya? Y luego la comparamos con la Biblia a ver qué tanto es, qué tanto sucede. Ahora, a retroceder. El mundo académico reconoce la Ilíada, ustedes lo saben, es el documento o es la obra bandera. No estoy hablando acá, este es el que representa más la crítica textual y que dicen esto es lo correcto y confiable. ¿No? Ya saben qué es una obra de Homero, ¿no es así? Y el texto, al final de cuentas, lo reconstruyeron justamente con la crítica textual, comparando copias, fragmentos, citas y muchas otras cosas más. ¿Ve? Ahora, Homero, no se tiene el original de Homero, pues, no se lo tiene, es muy antiguo, demasiado antiguo. Es más, una copia completa encontrada de Homero, a Homero hay una distancia de 1000 años. Nosotros tenemos una distancia entre el autógrafo y lo que se encontró a veces tenemos de un siglo, o de solamente décadas nada más. No se conserva el manuscrito original, pero la obra es aceptada y estudiada ampliamente en la tradición clásica. Las universidades, las mejores universidades, lo aceptan, lo entienden, dicen, esto es de Homero. Pero eso, su texto, se estudió a través de la crítica textual, comparando fragmentos, citas y todo eso. Avanza, por favor. ¿Por qué se considera textualmente confiable, entonces, esto de Homero? Se conocen más de 1700 testigos manuscritos de la Ilíada.
Pero de esos 1700, la gran mayoría son fragmentos pequeños nomás, simples fragmentos chiquitos. Y otros son manuscritos más extensos, pero la gran mayoría es fragmentos, es decir, un pedazo roto de la hoja. Eso, un pedazo roto de la hoja encontraron y de eso tienen casi 1700 manuscritos así, fragmentos. Los fragmentos más antiguos conservados proceden de los siglos III y el siglo II antes de Cristo. Pero un manuscrito completo muy importante es el Venetus A del siglo X después de Cristo. Siglo X después de Cristo. ¿Ve? Después de Cristo. Ahora, cuando los editores comparan las variantes, la antigüedad, la familia, lo mismo que hacen con la Biblia, se dan cuenta que al hacerlo, han reconstruido el texto con una fidelidad que la crítica textual te dice, esto es fiel lo que Homero escribió. Así que hay una reconstrucción sólida, confiable. ¿Ve? Recuerden, la Ilíada se considera textualmente confiable en un sentido histórico y razonable. Pero no tenemos el original, o sí tenemos el original de la Ilíada. No hay original de la Ilíada, pero sí tenemos mucha evidencia. Avanza. Ahora, ¿cómo el mundo trata normalmente la Ilíada? No rechaza la Ilíada por no conservar el manuscrito original, ¿o sí? No lo rechazan. Acepta que es una obra antigua y puede conocerse mediante copia, fragmentos y tradición manuscrita, igual que la Biblia. Y la crítica textual se usa para recuperar esa forma antigua del texto, qué es lo que escribió él. ¿Te das cuenta? Y eso muestra que la existencia de variantes no destruye la confianza de un documento antiguo. Sucede con la Ilíada, ya les dije, el documento más confiable que tiene el ser humano. El ser humano incrédulo, mejor dicho. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Ahí está la tradición antigua, encontraron manuscritos, testimonios, qué sé yo, y con eso tenemos lo que tenemos ahora la Ilíada, con toda seguridad. Ahora, escuchen, si ese criterio se acepta sin problema para Homero, también demuestra que la crítica textual puede sostener la confiabilidad de otros textos antiguos. Avanza. Y entonces el Antiguo Testamento tiene una evidencia abundante. No dependemos de un solo manuscrito o de 1700 fragmentos. No, hablando solo del Antiguo Testamento, no estamos tocando el Nuevo Testamento. Solo Antiguo Testamento se apoya en miles de manuscritos y fragmentos. Contamos con testigos hebreos directos incluso, o sea, una tradición masorética, una tradición judía que ha escrito, comparada a la Ilíada. Nadie ha habido una tradición escribiendo la Ilíada de generación en generación. Nosotros sí lo tenemos, adicional de muchos otros manuscritos y copias antiguos. Así que tenemos una evidencia tan amplia que en realidad el Antiguo Testamento tiene una base textual extraordinariamente abundante para su validación histórica. Avanza. Miren ustedes, el núcleo hebreo directo. Los testigos hebreos en el pasado ya mostraban una base documental enorme. Miren, manuscritos hebreos medievales, 3000. Más de 3000 manuscritos hebreos medievales preservan la tradición textual del Antiguo Testamento. Manuscritos bíblicos del Mar Muerto, más de 200 a 230 manuscritos. ¿Ve? En Qumran muestran que el texto circulaba siglo antes de la era cristiana. Y miren, cerca de 20.000 fragmentos bíblicos de la Genisá en el Cairo. Tenemos harto documento de la Biblia. Así que no hablamos solamente de decenas o de 1700, que son fragmentos de la Ilíada, sino miles de manuscritos y decenas de miles de fragmentos hebreos útiles, con los cuales, sin contar la tradición que no ha cambiado en la historia. Avanza. Y ahí incluso hay más. Hay testigos como la Septuaginta, la Vulgata, la Peshitta, ¿no? El Pentateuco Samaritano, en fin, hay cantidad, hermanos, que a los documentos que tiene el ser humano, su caballito de batalla, como se dice criollamente, los sopapeamos. Avanza. Terminó. Muy bien.